Muchas gracias. Tengo que empezar obligatoriamente expresando mi gratitud y mi satisfacción a esta fundación por el hecho de haberme permitido, entre otras cosas, conocer esta maravilla de catedral que tienen ustedes, y es lo que ha determinado mi retraso en la presencia de este acto. Con mi agradecimiento a los organizadores que me invitaron, expreso mis disculpas a los oyentes por no haber podido estar aquí en el comienzo de la intervención. Y también quiero decirles muy sinceramente una cosa, que yo cuando venía para acá venía pensando que iba a hacer un tipo de conferencia y traía estos papeles para hacer ese tipo de conferencia. Y acaso sea conveniente recordar lo que determinó que las primeras aportaciones culturales que se hicieron en el ámbito de nuestra cultura fueron justamente aportaciones a través del diálogo. Platón, quitando las cartas, todo lo escribió en diálogos. Y ese nacimiento del diálogo, que es el que se recupera en el Renacimiento, de forma tal que los escritores renacentistas, en la imitación de los griegos, escribieron casi todas sus obras en diálogos, las obras más significativas fueron diálogos, se hizo por algo. Y ese algo es al que responde, obviamente, el propio Platón, diciendo que en el campo de la cultura el saber se hace siempre en un proceso dialéctico, de suerte tal que el conocimiento es ante todo un proceso. Y cuando no hay diálogo, hay aseveraciones apodícticas, y como aseveraciones apodícticas se toman o se dejan. Y el diálogo, en definitiva, implica determinar por el propio proceso del conocimiento el sentido y hacia dónde hay que llevar los razonamientos. Y así las cosas, después de lo que se dijo ayer y después de lo que he podido oír en el final de la conferencia del profesor Tenorio, casi renuncio a exponer la problemática de la reforma y la problemática de la reforma de los estatutos de autonomía. Renuncio en cuanto tema central, pero no en cuanto fondo que voy a orientar desde las propias observaciones que he ido teniendo, que he ido recibiendo en estas jornadas breves pero importantes. Y naturalmente voy a empezar con las últimas palabras que hemos escuchado del profesor Tenorio, y es esa situación de ambigüedad que se crea a consecuencia del propio órgano, gran órgano consultivo de la administración española, el Consejo de Estado y su famoso dictamen. Y si yo no he entendido mal, y creo que él tiene toda la razón, no es para llamarnos al optimismo las posibilidades que por el órgano consultivo se nos ofrecen. En estas circunstancias yo voy a ser mucho más radical que el profesor Tenorio, y afortunadamente no podemos sentirnos optimistas con los resultados que puede ofrecer el Consejo de Estado, porque cuando se llega a una situación de este tipo, lo que hay que preguntar es ¿qué es lo que realmente está pasando? Y lo que está pasando, lo sugerí ayer por la tarde aquí, es que estamos apareciendo los juristas como portadores no del saber jurídico, sino de las dictámenes. Justamente en el momento en que se renueva la ciencia jurídica romana por los glosadores, es verdad que un Chino de Pistoia, que un Bartolo de Sassoferrato, que un Baldo hacen esencialmente la glosa de los textos justinianeos, pero no es menos verdad que no se cita una serie de autores que empiezan a enseñar también derecho en la Universidad de Parma, no en la de Bolonia, y que no hacen, por así decir, el análisis
que de los textos clásicos hacían los glosadores. Ellos no son escolistas, ellos no hacen escolios ni comentarios, sino ante todo enseñan a sus alumnos lo que tienen que hacer para obtener, por decirlo de algún modo, beneficios importantes en el desarrollo de esas incipientes ciudades mercantiles, en el desarrollo de su labor jurídica. Y el arte jurídico se convirtió en arte de consejos. Consejos, por un lado, a los litigantes cara a sus actitudes ante los jueces, y consejos, por otro lado, a los ciudadanos para que a los déspotas que estaban surgiendo en las ciudades italianas pudieran determinar beneficios o provechos de los mismos. Y fue de Parma, precisamente, uno de esos escoliatas, uno de esos convertidores del arte dictaminis en un arte provechoso, el padre del primer pensador profundo del final de la Edad Media y el conocimiento el comienzo del Renacimiento, que fue justamente el padre de Marsilio de Padua. A mi juicio, el hombre más importante del mundo medieval, que abre el camino a toda esa ingente producción del justnaturalismo racionalista protestante que configura el Estado moderno a lo largo de los siglos finales del XVI, XVII y parte del XVIII. Y así las cosas, ¿para qué hago esta observación? Para decir que nos encontramos ante la situación patética que mientras, pienso por ejemplo en Salomonio, eran unos señores que conocían el derecho de su momento, que era muy limitado, y además eran unos grandes retóricos, los órganos consultivos del presente lo que nos ponen de manifiesto es que son vulgares creadores de artes dictámenes sin saberlo. Y lo más grave que se puede decir de ese dictamen del Consejo de Estado es que desde el punto de vista cultural, científico, desde el punto de vista del Consejo de Estado que soñaba un Napoleón, por ejemplo, cuando en Francia crea el Consejo de Estado, el Consejo de Estado ante el que nos encontramos está probablemente a la misma altura que tienen nuestros políticos. Y yo creo que comulgo con la mayoría de ustedes para pensar que nuestros políticos en el presente no tienen la grandeza, no digo ya de los Graco o Robespierre de la Revolución Francesa, sino de otros políticos muy corrientitos y muy normales que en cualquier momento se pueden encontrar en cualquier democracia. Las cosas que como ciudadanos estamos viviendo en cuanto a actitudes de nuestros políticos, pues nos llevan, yo me atrevería a decir, a despreciarlos. Cuando a veces salen los políticos en la televisión y oímos las declaraciones que pronuncian, aparte de toda consideración ideológica, cualquier ciudadano mínimamente virtuoso en sentido político tiene que decir, pero qué disparate, el viejo refrán de que cada sociedad tiene al político que se merece, nos lleva en nuestro interior a decir que no, que yo de esto no participo. Pues bien, quizá solo le pueden igualar desde esta perspectiva a este nivel que están marcando los políticos, el nivel que estamos marcando los juristas y naturalmente el nivel que están marcando también algunas instituciones teóricamente tan respetables por su nombre, pero prácticamente tan despreciables por las cosas y disparates que nos dicen. Y desde estas perspectivas parto del profesor Tenorio para decir que ha llegado el momento que digamos las verdades como puños, que yo no soy tan optimista como el profesor Tenorio en relación a todos estos dictámenes. ¿Y por qué? Porque hemos llegado a una situación en que la ciencia jurídica en España, como la ciencia en general,
no está respondiendo a los niveles mínimos que permiten de una u otra suerte crear un diálogo que pueda resultar intelectualmente fructífero, porque sencillamente ha perdido el horizonte. Y desde estas perspectivas es desde donde yo voy a plantear justamente mi intervención en este momento. Están pasando cosas verdaderamente terribles, pero el problema no es que pasen esas cosas terribles. El problema es el mismo que ya planteó Ortega y Gasset en el momento que se encontró en el año 32 o 33 en una situación tan desesperada para él como la que nos encontramos ahora prácticamente casi todos los españoles. Ortega, que había sido uno de los artífices importantes del Pacto de San Sebastián. Ortega, que fue uno de los hombres que trajo la República. Su famoso artículo publicado en El Sol, El error Berenguer, cuando mantuvo la tesis que no es que Berenguer hubiera cometido disparates en el ejercicio de la lista blanda, sino que él, como político, era un error de la situación política española. Y terminaba diciendo, para satisfacer este error, Belenda es monarquía, la monarquía debe ser destruida. Pues bien, en el año 33, cuando ya Ortega clama, no es esto lo que yo quería, escribe en esa atmósfera intelectual su famoso esquema de las crisis. Y en ese esquema de las crisis, si no recuerdo mal, empezaba diciendo, no sabemos lo que nos pasa y precisamente es esto lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Y añadía 2 líneas más adelante, la única manera de salir de la crisis es por lo menos empezar a tomar conciencia de ella. Y yo, que venía a hablar de los disparates que tiene toda esta problemática de la reforma y que venía a plantear el estatuto catalán, lo que significaba para la vida española, y que había traído esto, que son unos cuantos folios, y todo lo puede ser públicamente, y no me importa decirlo, de un dictamen que me pidió el defensor del pueblo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, voy a renunciar a eso. Y voy a intentar poner de manifiesto qué es lo que nos está pasando en España en este momento desde mi punto de vista. Porque, como decía Ortega, el empezar a tomar conciencia de que algo está pasando es el único modo en que los hombres, en todos los momentos de su historia, han podido establecer las premisas para empezar a salir de la crisis. Y empiezo por eso diciendo que lo que nos está pasando, que los argumentos de autoridad clásicos son los más graves de todos, porque no sirven, porque en lugar de ayudar a decir qué es lo que efectivamente ocurre, a lo que ayudan es a introducir máxima confusión. ¿Qué duda cabe que, como acaba de señalar el profesor Tenorio, la reforma del Senado era necesaria? Pero qué duda cabe que el planteamiento del Senado que se hace en la Constitución española es justamente disparatada, y qué duda cabe, como nos acaba de decir, que es imposible que se haga. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es el sentido entonces del Senado? Y tendremos que señalar que el Senado es una institución que tiene un abolengo histórico importantísimo y que cumple una función. Y que cuando se introduce por primera vez, hay 2 momentos en la historia que se empieza a hablar de Senado, del Renacimiento para acá, como una especie de necesidad inexorable. Uno, en Altusius, en una obra definitiva que marca el tránsito, que marca un hito en el tránsito del mundo medieval al mundo del presente. En la política, Altusius es el primero que hace una teoría federalista del Estado. ¿Pero por qué hace una teoría federalista del imperio? ¿Por qué hace una teoría federalista del Estado? Porque él es un protestante, un calvinista, que tiene que dar respuesta a un Estado que en el mundo germánico no ha aparecido todavía, que se da cuenta, como Maquiavelo en el último capítulo del Príncipe ocurría con Italia,
Recuerden cómo se titula el último capítulo del Príncipe. Cómo echar a los bárbaros de Italia. Es necesario crear un Estado. ¿Y cómo termina ese capítulo del Príncipe? ¿Cómo termina el Príncipe? Con los versos del poema La Italia mía de Petrarca, con la exaltación al patriotismo, que l'antico valor nell'italici cuor non è ancor morto. Es el canto moderno al patriotismo moderno. Hay que hacer el Estado en Italia. Por eso él no tiene como ejemplo del político virtuoso al hijo del Papa Alejandro VI, al famoso César Borgia. El modelo teórico del auténtico político, y tiene toda la razón, es Fernando el Católico, que ha hecho el Estado en España. Althusius vive una situación desde el punto de vista similar. Hay que hacer el Estado en Alemania. Y resulta que para configurar a ese Estado que hay que hacer y que en potencia es la herencia del viejo imperio medieval, hay que hacer una organización federal. Y monta la primera creación de un Estado moderno con estructura federal. Desde estas perspectivas, obviamente, la historia luego traiciona. Esos dos grandes equipamientos teóricos se ven inexorablemente contestados por la realidad histórica, y serían justamente Italia y Alemania. Italia con el Risorgimento, con la expedición de los 1000 de Garibaldi, con Cavour por el norte, y Alemania con Bismarck, cuando harían sus unidades nacionales y crearían el Estado moderno. La pregunta es, ¿el Estado cómo debe estructurarse? Pregunta que hace Althusius. ¿El Estado cómo debe estructurarse? Pregunta que hace Maquiavelo, y que nos va a responder a los comentarios a las décadas de Tito Livio. Organización federal, dirá Althusius. Organización de Estado unitario, dirá Maquiavelo, porque en el fondo Maquiavelo, que conoce y admira la organización política francesa, fue 2 veces embajador en París, que conoce la organización imperial, porque fue embajador con Maximiliano de la ciudad de Florencia, y que conoce las grandes tensiones que subyacían en la misma política vaticana, fue embajador también en el Vaticano. En estas condiciones, Maquiavelo se ve atraído por esa monarquía floreciente, cada vez más importante, que representaba Francia, y comprende que en esa monarquía los esquemas del imperio y de los príncipes electores no encajaban y eran absolutamente disfuncionales. De suerte tal que esos esquemas, ¿en qué podían coincidir? Y aquí nos encontramos. ¿En qué es en lo que coincide el ejemplo de Maquiavelo con el ejemplo de Althusius? Que se necesita la unidad política y que se necesita una comunidad que ya no puede ser la renacentista, o sea, que ya no puede ser la de la Edad Media en el esquema papa-emperador, sino una organización diferente. Es el gran mérito de Maquiavelo en el comienzo del Príncipe. Por primera vez en la historia se habla de la comunidad política con el nombre de Estado. Tutti gli stati si dividono in monarchie o in repubbliche. La nueva comunidad política es absolutamente diferente. Pero hay que preguntar, ¿y por qué esta exaltación de la comunidad política? Porque los dos eran renacentistas y vivían del mundo antiguo. Y da la casualidad que una de las pocas áreas geográficas liberadas de la disciplina política del imperio y, por así decir, de la disciplina político-religiosa también de Roma, era la ciudad de Florencia, como era la ciudad de Venecia. Y esas dos ciudades no han perdido los esquemas de la gran falsificación imperial, no del imperio sacro romano germánico de Carlomagno, sino del viejo imperio romano. No tenemos que olvidar que el imperio romano se divide en dos: imperio romano de Occidente y de Oriente. El de Occidente acaba en el siglo IV con las invasiones bárbaras. El de Oriente dura hasta el año 1453. Y hay ciudades en Europa que conservan aquella vieja organización imperial
en sus esquemas, que son las del Oriente. Pero en Occidente, ¿qué es lo que ocurre? Que esas ciudades que perviven no fueron las que desaparecieron con las invasiones bárbaras, sino que en la Edad Media, muy tempranamente, empezaron a desempeñar actividades mercantiles. Y esas son las que conservan los viejos esquemas republicanos romanos. ¿Y qué era lo que caracterizaba la Constitución? Y yo, si me hago una referencia a Roma, no es por la importancia de su derecho, sino por la importancia de su organización política. Lo que caracteriza a Roma es justamente lo que descubre el historiador que ha tenido más influencia en la historia de nuestra cultura de siempre, que fue Polibio. En el libro sexto de las historias de Polibio, que es un hombre que cuando se hace la conquista de Macedonia es de los que se expone en Megalópolis a la invasión romana y le llevan a Roma. En el momento en que se está cumpliendo en Roma la gran afirmación que luego proclamaría Horacio en una de sus cartas: capturamos a los griegos para ser capturados por los griegos. En ese momento la democracia ateniense ha desaparecido ya para siempre. Estamos en el siglo II antes de Cristo, estamos en el momento de mayor esplendor de la República Romana. Cuando llega Polibio, los escipiones, que era el círculo de los escipiones el más importante de Roma, no solo no persigue a Polibio, sino que le hace, como dijo algún escritor posterior, también romano del siglo II, le hace prácticamente dueño de Roma. ¿Y por qué le hace dueño de Roma? Porque toda la aristocracia romana entonces tenía que hablar griego, mandaban a las gentes a estudiar. Todavía Cicerón fue enviado por su padre a Atenas para estudiar 2 años en Atenas, como ahora se va a Alemania. Y en esa óptica, Polibio se hace la gran pregunta, que lamentablemente la han entendido perfectamente ingleses, como la entendieron escritores franceses que colaboraron a la creación de la revolución, pero que en España no ha entendido, que yo sepa, mucha gente. ¿Y cuál es la gran pregunta de Polibio? ¿Por qué los griegos, muchísimo más cultos que los romanos, muchísimo más conocedores de todos los saberes, nos encontramos que hemos tenido con la Liga Marítima en el momento de Atenas, dueños de todo el Mediterráneo? Desde que se inventaron las trirremes, ganábamos todas las guerras y conquistábamos todo. ¿Por qué ha sido tan rápida la caída de la organización política democrática romana, griega? ¿Y por qué, sin embargo, estos bestias de romanos, que no conocían nada de su historia, que lo único que saben es lo que han aprendido de nosotros, han creado una organización que lleva ya 2 siglos perviviendo, cosa que no ha durado ninguna polis en en Grecia, y aparte de llevar 2 siglos perviviendo, se han hecho dueños de todo el Mediterráneo, y estos han creado una organización política inconmovible. ¿Cuál es el motivo? Y este historiador dice: la Constitución de Roma, libro sexto de la historia de Polibio. ¿Y cuál es el mérito de la Constitución de Roma? Y esta es la gran aportación de Polibio: que se hace una organización en la que los 3 elementos definidores de la política, y que inexorablemente no pueden desdeñarse nunca, los romanos, por pura experiencia, han sabido crearlos y darles un sentido institucional. Y esos 3 elementos que definen la política son el elemento monárquico. En toda organización política el poder es único al final. Es una experiencia histórica inexorable. El gobierno de uno no quiere decir el gobierno de los reyes, pero el gran pensador francés Alain, en sus propos, tiene un propos que dice: todo poder es monárquico. El ejemplo del republicanismo francés: todo poder tiende a la unidad, dicho en plata. El partido más democrático del mundo siempre tiene un jefe. El socialismo en España tiene un Zapatero, y el partido de la derecha tiene a su Rajoy. El elemento monárquico del poder no se puede dudar, y esto es lo primero que descubre Polibio que tienen los romanos. Dice:
Da la casualidad que hay un segundo elemento, y es que no todos, en virtud del principio natural de la diferencia, no todos son iguales. Y hay unos que son más altos, otros que tienen más fuerza, otros que tienen más dinero y que también forman parte de toda realidad política, que es el elemento aristocrático. Dice, y luego forma parte inexorable de cualquier realidad política el que hay una multitud, que son la mayoría, que somos los que no tenemos dinero, los que tenemos la inteligencia común, los que no somos especialistas en 100 metros, etcétera, etcétera. Y que esos siempre son inexorablemente los más. Y tomando entonces Polibio, que no había leído a Platón, aunque lo cita, y que Aristóteles le conocía muy superficialmente, dice, es lo que decía Aristóteles de la necesidad del gobierno mixto. Los romanos han inventado el gobierno de unos pocos y de muchos, de suerte tal que en estas circunstancias nos encontramos con que Roma ha descubierto el milagro. Se han cargado a la monarquía con los famosos avatares de la famosa Lucrecia. Probablemente todo eso es mentira, ¿no? El Tarquinio el Soberbio a lo mejor no existió, dicen que era etrusco, que el Tarquino Prisco era del sur, que el Numa Pompilio, el Tulostilio, el Ancomarco, Servio Tulio. Esto probablemente todo es mentira. Eso es producto de la leyenda. Los griegos tenían un epos que eran los héroes de la Ilíada y la Odisea, que nadie discutía. Los romanos no tenían ni epos. Y el primero que dice hay que hacer la historia de Roma, protegido por los escipiones, fue el propio Polibio, y se perdió. ¿Y cómo se reconstruye la historia de Roma? Desgraciadamente no tuvieron un poeta que recopilara las leyendas antiguas, y esas leyendas las hicieron científicamente los historiadores del siglo II y I. Tito Livio, el primer gran historiador de Roma, a finales del siglo I. Tácito, igual. O sea, estos señores es como si a nosotros nos mandan a hacer ahora la historia del siglo XII sin ser historiadores de España. Pues sería una invención absoluta. Pues, dejando aparte esto, lo que sí Polibio descubre es que, desaparecida la monarquía, que al parecer sí existió, ¿qué es lo que ocurre? La gran construcción republicana. Poder de uno, con el imperium, el símbolo máximo del poder, a los cónsules. Poder de unos pocos, al Senado, que no tiene ninguna autoridad, va a tener solo autoritas, porque luego el resto de las magistraturas tienen potestas que le confieren los titulares del máximo poder, el imperium de los cónsules, y el poder de todos que está justamente en los comicios. Y los comicios son la expresión de la voluntad democrática. Esta perspectiva es la que sigue viviendo en la ciudad de Florencia, en la que vive Maquiavelo, en donde la estructura de Florencia era poder de uno, que es justamente el gonfalonieri, poder de unos pocos, que es la signoría, poder de todos, que es el consiglio grande. Lo mismo que ocurría en la ciudad de Venecia. Y ese esquema es el que conocía perfectamente también Althusius para Alemania. Dice, pero da la casualidad que los florentinos pueden repetir el esquema romano, pero en una organización estatal ya nueva, esto de inventar un senado y luego montar el consiglio grande, y dice, no hay problema. Montemos la necesidad de una organización federal en donde ya veremos cómo montamos esa organización senatorial. Ante este problema es ante el que se enfrenta justamente el constituyente americano. Y los hombres de América, Hamilton, Jay, Madison, que son los tres grandes escritores del Federalista, inspirados en la obra de Adams inicialmente y sobre todo en la de John Wise, que fue un pastor protestante y que escribió un famosísimo libro, La vindicación de las iglesias de Nueva Inglaterra, dicen, hay que restituir
en la organización americana el viejo esquema de la República Romana. Porque da la casualidad que esos americanos todos leían latín y todos leían griego. Y da la casualidad que a los clásicos los conocían mucho mejor que los actuales inspiradores del Consejo, de los dictámenes del Consejo de Estado en España. Y en estas circunstancias, la pregunta que obsesiona en el proceso revolucionario francés y en el proceso revolucionario americano, que es justamente donde se forja por primera vez en la historia, después de las experiencias griegas y romanas, en el plano real, la democracia. El resto de la historia de la humanidad son grandes construcciones teóricas, unas a favor y otras en contra, de ahí la importancia de Marsilio de Padova con su Defensor Pacis, defensor de la democracia, y otros en contra. Y en ese esquema es, repito, justamente en el cual los americanos van a plantearse la organización del Estado y de la comunidad política del presente. Y en este Estado y en esta organización de la comunidad política del presente, ¿y por qué traigo a colación todo esto? Que se va a partir de una premisa. Y la premisa es que para poder hablar de política, para poder hablar de Estado, para poder hablar de democracia, de lo que hay que hablar es de un presupuesto espacio-temporal que es la propia noción de comunidad política. De suerte tal que si no hay comunidad política, no puede haber democracia, no puede haber Estado y no puede haber organización de ningún tipo. Pero se trata no solo de que haya comunidad política, que es el presupuesto, sino que se trata de esa comunidad, que esa comunidad política perviva. Y para que la comunidad política perviva, ¿qué es lo primero que se requiere? Que no puede pervivir el gobernante ni el titular del poder mucho tiempo en el poder. De suerte tal que en las magistraturas griegas el que más podía durar era un año. Pero es que en las latinas ocurría lo mismo. Se podrían reelegir a veces los cónsules. En Grecia solamente era reelegible un cargo, que era el de strategoi. Claro, eran los generales que estaban en guerra permanente y eran especialistas en la guerra. Eso fue lo que permitió la grandeza de Pericles y la grandeza de Atenas, que encontró a un strategoi, que además le hicieron polemarco, jefe de los 10 strategoi, y en consecuencia pudo perpetuar su poder durante 20 años. Y en 20 años hizo lo que no ha hecho nunca nadie en la historia. Pero claro, era Pericles. Hizo desde el Partenón hasta los Propileos, renovó a Atenas que había quedado destrozada por las guerras persas. Resulta que la convierte en la primera potencia marítima de todo el Mediterráneo. Pues, ahora, ¿con qué condición? Nadie está más de un año en el poder. Y en segundo término, que el gobernante no perviva significa que al acabar su mandato todo el mundo pide cuentas y se monta el propio concepto de responsabilidad política. Ante la Lieja tenían que concurrir los generales más importantes a rendir cuentas. El propio Pericles se encontró con el proceso de ostracismo de su mujer Aspesia, a la que tuvo que defender y la consiguió librar de milagro del proceso. Y de los procesos ante la Lieja no se libraba nadie, porque la responsabilidad de cuentas y el control del gobernante. En esta óptica es en la que se va a preparar la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y aquí me dirán, ¿y a qué viene toda esta historia? Pues viene esta historia que la importancia del Senado, ¿cómo se explica en Estados Unidos? Y se va a explicar justamente porque se va a reproducir el modelo en cierta medida clásico. Poder único, sistema presidencialista, el presidente de los Estados Unidos que manda mucho. Poder democrático estaría representado en la Asamblea. Pero entonces, siguiendo la herencia cultural inglesa, dicen, y el poder de una aristocracia, que son las grandes discusiones en el momento constituyente americano,
el poder de la aristocracia, que tenga prestigio, que tenga la autoritas, ¿dónde hay que darle? ¿Y qué modelo era el que tenían en la práctica los americanos? Justamente el modelo de la madre patria Inglaterra, en donde aquí había quedado reducido el Senado, la Cámara Alta de la organización política inglesa, a ser el Tribunal Supremo de Inglaterra, de suerte tal que se pensó que el Senado sea justamente, como órgano legislativo, el órgano de control, y como órgano de control el procedimiento de impeachment acusa el Congreso, decide el Senado, y el referente no se tomó inicialmente en el Poder Judicial. En la discusión inicial y en la vertebración primera de la organización americana se piensa que la Cámara Alta, la representación de la autoridad, tiene que estar en el Senado. ¿Qué ocurrió en América? Que se dan cuenta que aparecen las 13 colonias. Y ya voy a entrar en algo que va vinculado a la reforma constitucional española. Y cuando empiezan las 13 colonias, hay dos momentos en el proceso constituyente americano. El momento de la independencia, que es cuando se unen las 13 colonias. Y hay el segundo momento, el de la Constitución. Entre uno y otro pasan 11 años, 11 o 12 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la Declaración de Independencia se habla de los Estados Unidos, ya de América. Pero entonces se presenta a los americanos el problema de la representación, de forma tal que, y de esto el hombre que adquiere conciencia plena es Hamilton, se da cuenta de que no puede haber, para que haya Estado, problema al que ya se había enfrentado, y por eso lo cité antes en su política Althusius, la representación para que haya Estado tiene que ser única. Y si no hay una representación única de toda la base del Estado, de la comunidad política, de unas creencias únicas, no puede haber comunidad política total. Y desde esta óptica, ¿qué ocurre con la Declaración de la Independencia? Que en el famoso Congreso, en donde se redacta la declaración, dicen nosotros, no se dice nosotros, eso se dice luego, los representantes de cada una de las colonias, en cuanto representantes de esas colonias, firmamos la presente Declaración de los Estados Unidos de América. El primero que se percata que eso no puede ser es Hamilton, el más inteligente de todos. ¿Y Hamilton qué es lo que va a decir? Esto no puede ser. Y todo el federalista es la gran lucha para que esa unión que ha declarado la independencia y que dice esto no es un Estado, como no era, sino 13 colonias que se han unido para luchar en común y hacer cosas en común, pero cada una por su cuenta, esto nos tiene que llevar a la unidad de representación. Y la lucha es para que el caos, palabras textuales de Hamilton, de la Confederación desaparezca, dice, porque cuando uno es un Estado, llega a escribir en algún momento, sabe que es un Estado. Dice, cuando teóricamente piensa que es un Estado, pero no es un Estado y cada uno está a lo suyo, eso es destructivo. O 13 colonias, 13 Estados, o la Confederación es un engendro que hay que eliminar inexorablemente. La gran lucha termina con el éxito, al final, de la firma de la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde se pone un preámbulo que tiene 5 líneas y que empieza con 5 palabras que son las decisivas. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. No se habla ya nosotros, el pueblo de cada una de las colonias. Se han establecido un presupuesto político para inventar y crear una nación americana. La nación surge por primera vez en la historia como una necesidad política para dar sentido ¿a qué? A una nueva forma de democracia que nada tiene que ver con esa democracia de la República Romana ni con aquella democracia de la politeia griega. Los griegos nunca utilizaron la palabra nación en el sentido político. Los griegos, en cuanto a totalidad, tuvieron una conciencia nacional tremenda. Todos tenían el mismo epos, esto es, la misma tradición y la misma historia. Todos tenían los mismos santuarios religiosos,
Delfos y Delos, todos creaban las mismas anfictonías, todos tenían los mismos juegos y cada 4 años hacían los famosos Juegos de Olimpia y todos tenían la misma lengua y todos participaban en un sistema de historia común que les permitía distinguir entre los helenos y los barbaroi. Ahora, ¿la palabra nación la utilizaban políticamente? Jamás. ¿Y la palabra nación se utiliza en Roma? Jamás. ¿Y en la Edad Media, cuando se emplea la palabra nación, qué connotación tiene? En uno de los primeros libros y más significativos sobre la nación, ¿qué es lo que se nos va a decir? No se olviden, en la Edad Media la nación nace en las universidades y en los concilios. Los estudiantes procedentes en la Universidad de París, que venían de las distintas regiones, hablan de la nación lombarda, la nación hispana. Los que venían a Salamanca, los irlandeses, se reunían entre sí y hablan de la nación irlandesa o de la nación lusa, etcétera, etcétera. Cuando por primera vez se emplea la palabra nación políticamente, va a ser en la Revolución Americana. Y todos sabemos que también fue en la Revolución Francesa en un momento determinante. Año 1792, en donde los soldados franceses, por primera vez en la historia, en la batalla famosa de Valmy, gritan «¡Viva la nación!». Los soldados que hasta entonces habían combatido por la dignísima Casa de Austria, por la dignísima Casa de Borbón, por primera vez pasan a decir que luchan por la nación. ¿Y cuál es el motivo de que la palabra nación aparezca en América y aparezca en Francia? Sencilla y llanamente de que la nación pasa a ser la pieza medular para poder articular el funcionamiento de la democracia representativa. Frente a la democracia clásica, que era la democracia directa o de la inmediatez, de la democracia rusoniana, en donde se habla, por eso, en su versión literal, cuando Aristóteles escribe la Constitución de Atenas, en la traducción literal sería no la Constitución de Atenas, sino la Constitución de los atenienses. Cuando Polibio habla de la Constitución de Roma, no habla de la Constitución de Roma en puridad, sino la Constitución de los romanos. Es la libertad de cada uno de los romanos libres o cada uno de los griegos libres que no son esclavos ni metecos la que importa en el mundo griego. Ahora se va a partir de que es necesario el término nación para articular la democracia representativa. ¿Y esto a qué nos lleva? A que surja un derecho constitucional con unos planteamientos nuevos y que surjan unas cuestiones que hasta entonces no se habían planteado. No es casual que de poder constituyente se empiece hablando en las revoluciones francesa y americana y que surja la polémica entre Sieyès y Lafayette. ¿Quién crea el poder constituyente? ¿Por qué surge el poder constituyente? Y naturalmente, siguiendo el buen chauvinismo francés, será Sieyès el que lo aclare diciendo: el poder constituyente es la más genial creación de la ciencia. Naturalmente, este poder constituyente lo han inventado los franceses. Naturalmente, tenemos que decir, y todos sabían en Francia que el único que había empezado a hablar de poder constituyente era Sieyès, que era naturalmente un buen francés. Pero sería justamente un escritor inglés en los comienzos del siglo XX el que esa discusión teórica, que no vale para nada como todas las cosas que hacemos los teóricos, la resolvería claramente. Y me estoy refiriendo a Lord Bryce, el que hace la gran distinción entre constituciones rígidas y flexibles, cuando dice: en toda organización política en donde se distingue entre gobernantes y gobernados, que es lo que no se distinguía en la democracia clásica, solamente cabe como recurso para poder establecer una organización democrática el crear un poder constituyente. El poder constituyente, tiene toda la razón Lord Bryce, es el resultado y corolario lógico de una situación
en la cual se intenta hablar de democracia y, hablando de democracia, se intenta establecer también lo que a la democracia la caracteriza, la garantía absoluta de la libertad. ¿Y por qué, dirá Lord Bryce, es necesario que surja la idea de poder constituyente? Porque habiendo un poder que da una norma que esté por encima de los gobernantes, habiendo un poder, y a ver si consigo que se pueda seguir mi lógica, habiendo un poder que esté por encima del gobernante, se puede dar una norma que obligue por igual a gobernantes y gobernados. Y ese poder que da la norma que está por encima de gobernantes, ¿quién puede ser únicamente? La nación. O sea, la nación es el presupuesto en la democracia representativa para que se dé una constitución que, en la medida en que es el mecanismo organizador de la comunidad política Estado nacional, es en la única medida que se puede construir esa norma suprema que esté por encima de gobernantes y gobernados y que no se pueda variar tan fácilmente. Porque si se puede variar fácilmente la norma suprema, nos encontramos que se produce el hecho inexorable que Berlía, siguiendo a Rousseau, proclamaría, cuando dice: el gran peligro de la democracia representativa es que el representante del pueblo soberano se convierta en el soberano representante del pueblo. Que la soberanía, fuente de todo poder en la democracia que está en el pueblo, sea raptada por los representantes que se convierten en los verdaderos actores y sujetos de la soberanía. Para que eso no suceda es para lo que la noción de poder constituyente que se asigna a todos los ciudadanos y por eso a la nación se hace imprescindible en la construcción de la idea democrática. Y este es el sano, natural criterio del entendimiento de la nación, y cuando se habla del siglo XIX, del siglo de la nación, hay que decir, eso es intocable. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en el siglo XIX la nación, de desempeñar este papel que acabo de señalar, pasa a desempeñar un papel absolutamente distinto. La nación, en lugar de vincularse a la idea democrática o instrumento inexorable de la idea democrática, se convierte en instrumento inexorable de agitación política y actuación política. De suerte tal que la nación se hace ideología, se hace construcción mítica, y entonces aparece lo que se llama nacionalismo. Y el nacionalismo es la perversión del concepto democrático de nación. Y en esa perversión y en ese juego es donde nos encontramos con que los nacionalismos, de los cuales he hablado aquí, como elementos postergadores de la vida democrática, naturalmente que han sido elementos absolutamente postergadores. De la actuación de los nacionalismos en el proceso constituyente deriva la pésima redacción de muchos apartados de nuestra Constitución. De eso deriva el motivo por el que yo escribí un libro que se llamaba La Reforma Constitucional y el Poder Constituyente, no tanto para hablar del poder constituyente, sino para hablar de la reforma constitucional, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero ese no tener ni pies ni cabeza, el título 10 de la Constitución sí tiene una explicación, y es que justamente a los nacionalistas no les interesaba que se hiciera una regulación normal a la hora de reforma constitucional. ¿Y cuál sería la regulación normal de la problemática de la reforma? Que después de 20... ¿Acabo ya o...? Tranquilo. Después de 20 años de historia, de 20 siglos de historia de democracia y de no existencia de democracia, de falsificación de la democracia, para bien de la humanidad, el fin de la Segunda Guerra Mundial empezó a determinar el que se volviera a las premisas y a los planteamientos coherentes. Y por primera vez en la historia se convirtió
el pseudoconstitucionalismo que ha regido en todo el siglo XIX en Europa, que no es el americano. En América, y ahí tienen su grandeza y su reserva histórico-espiritual, que han tenido siempre constitucionalismo. Las constituciones que empezaron siendo noblemente constituciones rígidas en el siglo XX, después de Cádiz, solo el intento de proyectos de constitución. La de la Primera República, la de la Segunda, fueron constituciones rígidas. El resto, constituciones flexibles. No tenían procedimiento de reforma. Y cuando no se tiene procedimiento de reforma, hay alguna verdad inexorable. La Constitución no es norma suprema. Cualquier norma posterior a la Constitución que deroga la Constitución o que va en contra de ella no es una norma inconstitucional, sino que es una norma que simplemente reforma la Constitución. La Constitución era un sistema de principios, pero no podía ser nunca un sistema de preceptos. ¿Por qué no surge una justicia constitucional en Europa? Porque lo que ocurrió en España ocurrió en todos los países de Europa. El constitucionalismo se hizo flexible. El Estatuto Albertino de 1848 de Italia tuvo vigencia hasta 1947, que se aprobó la Constitución actual. Y era un estatuto flexible. El Estatuto de la Constitución de San Pablo era una norma de carácter flexible. Era un pseudo-constitucionalismo. Cuando surge, después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de que todas las constituciones, para ser supremas, tienen que ser rígidas. Pero claro, al plantearse el problema de la reforma, todas las constituciones necesitarán establecer un procedimiento y plantean el problema. ¿Y se pueden reformar la Constitución en su totalidad? Era un gran problema que se había discutido por Aristóteles y que recorre toda la historia del pensamiento político, que hay algo que en ningún caso nunca se puede reformar. Y sintetizando al máximo, ¿qué es eso permanente que no se puede reformar? El propio Estado, la propia comunidad política. Y eso, en las constituciones europeas, se empezó a decir de otra manera, diciendo que hay unas cláusulas de intangibilidad en los textos constitucionales. Si resulta que la Constitución italiana, pongo por caso, en el artículo 138 establece el procedimiento de reforma, a continuación dice, pero el artículo primero de la Constitución no puede ser objeto de reforma constitucional. ¿Y qué dice el artículo primero de la Constitución italiana? Italia è una repubblica fundata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei forma nei limiti stabiliti dalla Costituzione. O sea, hátenme ustedes ese campo. ¿Qué es lo que no se puede reformar? Primero, que es una república. Que esa república se basa en una serie de principios y que esos principios afectan a toda la estructura esencial del Estado. Tomándola como modelo, que fue la primera después de la guerra del 47, que llega la alemana diciéndonos que no se puede reformar la forma de organización estatal, los principios que afectan básicamente a la democracia y los principios que afectan a la estructura, en el fondo, de la democracia constitucional. ¿Y cuáles son esos principios que afectan a la estructura básica de la democracia constitucional? Artículo 16, que nos lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Aquel país que no tenga consagrada la división de poderes o que no tenga establecida la Constitución o que no tenga establecidos los sistemas de derechos carece de Constitución. En consecuencia, esas cláusulas que son las que determinan lo que no puede modificarse conforman lo que a mi juicio el jurista francés más notable del siglo XX, que fue Oriou, no André de Oriou el hijo, sino André Oriou el padre, que es el bueno, y no Maurice Oriou el hijo, ¿no? Andrés es el hijo. Andrés es el hijo, que claro, es el cuyo libro se tradujo al español. Sin embargo, el del padre, que es el gran jurista del siglo XX en Francia, no se tradujo.
para estas cláusulas de intangibilidad acuñó un nombre. Hay una superlegalidad constitucional que en ningún caso puede ser objeto de reforma. Y desde esta óptica, para que exista Estado, y en nombre del Estado, en nombre de la democracia y en nombre de la libertad, tendríamos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo en España, que no hay cláusulas de intangibilidad. Pero es que además se dice en la propia Constitución que se puede reformar toda la Constitución. Yo no voy a entrar en los pormenores de esta problemática. Lo único que sí voy a decir, y era por donde hubiera tenido que empezar, lo único que sí voy a decir es que el Estatuto de Cataluña ha roto con todas las reglas definidoras de la democracia moderna. Y desde esta óptica, la declaración, creo que lo dije allí, del señor Maragall es la más coherente que se ha dicho. Con Cataluña, con el Estatuto catalán, la Constitución catalana ha pasado a ser, o la Constitución ha pasado a ser residual en España. Y en segundo lugar ha dicho, los catalanes ya no tenemos Constitución, nuestra Constitución es el Estatuto. Lo único que se le ha olvidado decir es, y es la verdad más profunda, y ahora si quieren hacer preguntas nos extenderemos más detenidamente, se le ha olvidado decir que al menos a nivel nacional ha fenecido la democracia en España. Que lo diga. No sé si será la creación de una nueva democracia en Cataluña, puede ser, pero que los catalanes sí han establecido definitivamente el fin de etapa de una democracia constitucional como democracia del Estado español. Y desde esta óptica resulta únicamente sorprendente el que una serie de juristas a quienes les preguntaron si era constitucional o no el estatuto decían, ¿cómo no va a ser constitucional? Dice, si en nuestro país no puede haber reformas constitucionales, tema que se trató en la tarde de ayer, y claro, ni mutaciones constitucionales ni deslegitimaciones de la Constitución, aquí no puede haber nada. Y eso que nos dicen de que el estatuto está limpio de toda inconstitucionalidad como una patena, yo les aseguro a ustedes que probablemente es casi hasta cierto, porque no hay ni desde el principio ni hasta el final una formulación más inconstitucional que pueda imaginarse, por una razón muy clara. Porque para que haya constitución, hemos dicho antes, se necesita, según el concepto político de constitución que define a la democracia moderna, que haya reconocimiento de derechos y libertades y que haya división de poderes establecida según la famosa Declaración Universal del 79. Pero es básico que el reconocimiento del principio de rigidez se produzca como la norma primera integrante de eso que Oriol llamaba superlegalidad constitucional. Sandulli, un gran administrativista italiano, que tiene a mi juicio el ensayo sobre las fuentes del derecho más lúcido que existe, más importante, con más peso intelectual, es el de Besio Crisafulli, sin duda, pero por claridad y rigor expositiva, el ensayo sobre las fuentes en la Enciclopedia del Diritto de Italia de Sandulli, yo se lo recomiendo, es una obra maestra, ya un poco anticuada, pero es una obra maestra. Pues bien, Sandulli dice, si hay algo que va contra la lógica del Estado constitucional, es eliminar el principio de rigidez. ¿Qué es lo que ha supuesto la redacción del Estatuto de Cataluña? La eliminación absoluta del principio de rigidez. De suerte tal que nos encontramos con que un poder estatuyente, rompiendo con todo el esquema del sistema de fuentes, se convierte en un poder que reforma la Constitución. Lo cual no es lo más grave, sino que ese poder estatuyente, y tiene la razón el señor Maragall, que ha reformado la Constitución española,
o que parte del presupuesto, que esa ya está reformada, en el sentido de que ellos no la van a respetar, no solo se ha convertido en un poder de reforma, sino que en la medida en que el poder de reforma reforma no solo las normas de la Constitución española, sino en la medida en que reforma los principios de la Constitución española, se convierte no en poder de reforma, sino en un auténtico poder constituyente. Y un poder que asume funciones constituyentes sin serlo, su obra queda deslegitimada de principio, desde el principio hasta el fin. Y yo, en este famoso papelito que había dado, y es por lo que al final era el motivo de traerle aquí, recogía adrede en un dictamen jurídico, pero me parecía importante que no se podía prescindir con relación a la reforma de las citas de los clásicos. Y de igual manera que para otras muchas cosas es importante Montesquieu, incluso en esto de la reforma me pareció que esta es una cita definitiva. En el capítulo 13 del libro 11 de su obra El espíritu de las leyes, a este propósito sentencia de esta forma: un Estado, dice, puede cambiar de dos maneras, o porque su constitución se reforma o porque se corrompe. Si conserva sus principios, la revisión de la Constitución es la prueba de que corrige sus males. Pero si la revisión de la Constitución implica la negación de los principios, es la señal más clara de que se corrompe. Desde esta óptica, el no quererse dar cuenta de que la asunción de poderes constituyentes por poderes que no tienen esa atribución representa la subversión más absoluta del Estado, me parece que es ponerse la venda, el velo de la ignorancia por delante, no solo para no darse cuenta de lo que está sucediendo, sino justamente para no poder evitar mínimamente las trágicas consecuencias que de lo que está sucediendo pueden derivar. Y ahora ponemos a discutir lo que a ustedes les parezca.